sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de exposiciones. En este momento o en esta ocasión estamos hablando de el distintivo bautista. Bueno, la última ocasión. Ahí lo pueden ver, bueno, allá. Distintivo bautista, la semana pasada concluíamos con el tema de cómo una persona no debe, o un creyente miembro de la iglesia no debe ausentarse de las reuniones de la iglesia o dejar de participar de la ordenanza de la Cena del Señor por motivos de problemas personales con algún otro hermano. Si ha obedecido lo que la palabra de Dios enseña en Mateo 18 de llamar al hermano y hablar con él, pues debe continuar con su vida cristiana regular, es decir, asistir a los cultos, participar de la Cena del Señor, porque no hay excusa. Si yo he hecho las cosas bien y la otra persona me ofendió, yo lo busqué para reconciliar, para encontrar la reconciliación, y esta persona hace caso omiso, pues yo tengo, como dicen, he librado mi alma, tengo las manos limpias en ese sentido y no tendría por qué ausentarme de las actividades de la iglesia. Si lo hago, estoy cometiendo una falta. Y esa fue la conclusión de nuestro distintivo bautista. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades o compromisos corporativos. Pues los miembros de una congregación cristiana tienen compromisos con la iglesia y con el Señor. Tenemos compromisos o responsabilidades corporativas. ¿Por qué corporativas? Porque son las responsabilidades que tenemos con el cuerpo de Cristo. Los miembros, ¿no? Los miembros, ¿sí? Los miembros. Por ejemplo, para las personas nuevas que nos acompañan, hay una diferencia entre ser asistente y ser miembro. Sí. Miembro implica un compromiso. Eso es como la diferencia entre ser novio y estar casados. Ya es otra cosa muy diferente. Entonces, cuando una persona es miembro de la iglesia, adquiere unos compromisos con la iglesia. En primer lugar, bueno, con la iglesia. Si es creyente, pues tiene un compromiso con Dios. Obedecer su palabra, conformarse al carácter de Cristo. Cuando entra a ser parte de la iglesia, ¿sí? Porque pues, se nos ha enseñado que la iglesia somos todos. No, la iglesia no somos todos. La iglesia no somos todos porque hay en el Nuevo Testamento mandamientos para los creyentes para que se unan a una iglesia local, para que se junten. Leíamos en el libro de Hechos que la palabra juntar es la misma palabra que utiliza Jesús en el Evangelio de Mateo para hablar del matrimonio. Es la misma palabra unir. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esa palabra unir se tradujo unir, pero es la misma palabra griega que se traduce en el libro de Hechos para juntarse. Y los creyentes deben juntarse a una iglesia local con otros hermanos. Entonces es un compromiso. Por eso se habla de pacto, pacto de membresía. Cuando yo entro en pacto con una iglesia, es decir, no soy un asistente regular que viene el domingo de vez en cuando, que oye la palabra, da una ofrenda y se va, terminó el culto y chao. De pronto en algún momento hacen una actividad en la iglesia, un compartir, voy, ¿sí? Algún hermano me invita a un almuerzo, voy, pero nada que ver, pues solamente soy un asistente. Pero cuando hablamos de miembros, estamos hablando de creyentes que quieren comprometerse con la iglesia. Y decíamos que pareciera que ser miembro de la iglesia trae más responsabilidades que beneficios, porque se espera del miembro de la iglesia que le sirva a Dios con sus dones y talentos, no que solamente asista a las reuniones. Y los beneficios, dice uno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, el mayor beneficio es que
le estoy sirviendo a Dios con mis dones y talentos, ¿sí? Así sea lavando un baño, barriendo, trapeando. Hay personas que se ofenden porque, de hecho, hicieron un reclamo, hace un tiempo hicieron un reclamo que por qué X persona dijo, ¿y por qué yo tengo que ayudar a hacer el aseo? ¿Por qué me quieren obligar a eso? Y mi esposa le decía a esa persona, no es que aquí no se le está obligando a nadie a ayudar a hacer el aseo. Se ha colocado como requisito para ser miembro de la iglesia, servir. Es un requisito. ¿Tú quieres ser miembro de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia? ¿Quieres ser miembro? Pues tienes que servirle, porque así se demuestra el compromiso. Imagínense una pareja de esposos o de personas que están viviendo en unión libre y el hombre no trabaja, no lleva comida a la casa. ¿Qué compromiso está demostrando con el hogar? O la mujer no hace nada, solamente es el sábado. Bueno, mijo, las uñas y el pelo. A ver, la plata para el manicure, el pedicure y para arreglarme el pelo. Y entre semana no hace nada, los niños andan por ahí desnudos, llenos de mosca, la casa parece un basurero. No, se casan para servirse mutuamente. El hombre le sirve a la mujer y la mujer le sirve al marido, porque en tal caso, pues, deberíamos vivir solos más bien. Y uno se une a una iglesia y debe mostrar el compromiso con la congregación. Entonces, una persona que dice, yo quiero ser miembro de una iglesia, aquí en cualquier congregación, no solamente en la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia. Yo recuerdo cuando estábamos en Asambleas de Dios, cuando yo estaba haciendo el curso de Discipulado 2, a mí me tocó lavar los baños. Y les aseguro que no eran tan limpios como los de aquí. Porque imagínense un baño para 500 personas. Y a mí me tocaba lavar los baños. El ujier, parado en la puerta uno con su camisa manga larga, su corbata, su pantalón de vestir. Hermano, mire, vaya que allá quedó el baño sucio, me decía la jefe de los ujieres. Vaya, hermano. Mire, hermano, no hay agua en los baños. Allá hay una persona que entró y no tiene agua, llévele agua. ¿Y qué se me cayó? No es bueno ponerse un ejemplo, pero son cosas que le toca a uno, a todo el mundo. A todo el mundo le toca hacer eso. En cualquier congregación. En la Iglesia Bautista General, aseo. Esta semana le toca el aseo al hermano Boris y a la hermana Amaris. Y no teníamos a nadie más. El grupo de nosotros era el más pelado. 2 personas haciéndole aseo a ese edificio de 2 pisos. ¿Y qué se nos cayó? ¿Sí? A servir, porque uno dice, yo quiero servir. Quiero servirle a Dios, porque esta es la casa de Dios donde se reúne el pueblo de Dios a oír la palabra de Dios. Estas personas hicieron el reclamo a mi esposa. ¿Y por qué me quieren obligar? ¿Yo por qué tengo que hacer aseo? Ya, bueno, no lo haga, no es obligatorio. Y así todo el servicio para Dios no es obligatorio. Es más, ni siquiera es obligatorio venir al culto. No es obligatorio. No es obligatorio. Venir al culto es una necesidad del creyente, de tener comunión con sus hermanos, de ser expuesto a la palabra de Dios, de crecer en santidad, de rendirle adoración a Dios públicamente. Es una necesidad. No es obligatorio. Todo en la vida cristiana es voluntario, es una acción voluntaria del creyente. Y cuando el profesante no quiere, pues es porque realmente no es creyente. ¿Sí? Entonces, concluyamos. Pareciera que en la iglesia de Cristo son más las responsabilidades que los beneficios. Pero es que ya Dios nos lo dio todo. Vida eterna en Cristo Jesús, sin hacer nada, sin mover un cabello. Dios, para enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados que no podíamos pagar,
con nuestras buenas obras, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede irse al cielo por sus propios medios, porque si fuese así, pues Cristo perdió el tiempo muriendo en la cruz. Pero Cristo viene a morir en la cruz para pagar mi deuda, que yo no podía pagar. Y ese es el beneficio. Dios ya lo dio todo por mí, me da vida eterna. Creyendo en Cristo, yo tengo la plena certeza de que cuando parta de este mundo voy a estar con Dios por toda la eternidad. ¿Porque me porté bien? No, porque creí en Cristo. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, no dice si se porta bien, no, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, entonces eso quiere decir que solamente creyendo en Cristo nos vamos para el cielo y podemos portarnos mal. Bueno, no, porque la Biblia, el Señor es más inteligente que nosotros. Y en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo soy creyente, si Dios me ha salvado, si Cristo vive en mí, yo no puedo practicar el pecado. Si lo practico es porque no soy creyente, punto. Así me pare de cabeza y dicen, no, yo soy creyente, yo soy creyente. El perro, por más que diga que es águila, es perro. Y el perro le puede trepar al techo de la casa y decir, voy a volar, y se tira y se destortilla. El hijo del diablo, el incrédulo, por más que diga que es creyente, es un incrédulo. Y la única forma en que sea creyente es que se arrepienta, Dios lo transforme a través del Espíritu Santo y ahora esta persona va a tener una vida nueva. Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema es que hay muchas personas deambulando en las calles y en las iglesias afirmando que son creyentes cuando no lo son. Y eso hace que el nombre de Cristo sea blasfemado y las personas digan, esos evangélicos todos son iguales. Son lo peor. Claro, hay iglesias de la prosperidad, del mal llamado, del falso evangelio de la prosperidad, que saquean los bolsillos de las personas, y cuando uno dice soy evangélico, dicen, ay, usted de esos, de los ladrones, de los que piden el diezmo. Es más, a uno le da vergüenza decir que es pastor. ¿Por qué? ¿Porque el oficio es vergonzoso? No, porque inmediatamente la gente dice ladrón. ¿Usted qué? No, yo soy pastor, ladrón. Pero es por la culpa de algunos. Y ahí nos meten a todos en el costal. Entonces, cuando hay personas que en la calle afirman ser creyentes y no muestran a Cristo, las personas no dicen, no meditan y dicen, no, lo que pasa es que es un falso creyente. Ese no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo. No, la gente dice, ¿sí ve? Esos evangélicos son unos hipócritas. Inmediatamente. No, no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo capítulo 7, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es creyente? El que hace, no el que habla. Pero como habla de bonito, no. Haga, muéstrelo, muéstrame a Cristo. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades corporativas o nuestros compromisos con la iglesia cuando queremos ser miembros o cuando somos miembros? Bueno, tenemos dos documentos que regulan nuestro orden. Estamos trabajando en la constitución de la iglesia porque es algo extenso. Por el momento hemos hecho un pacto de membresía donde hay algunas estipulaciones o algunos compromisos que los creyentes hacen una vez lo han firmado. Ustedes lo leyeron cuando hubo recepción de miembros.
En primer lugar tenemos la Confesión de Fe de Londres que regula nuestra doctrina, lo que creemos. Y en segundo lugar tenemos el pacto de membresía, donde allí cada creyente cuando lo firmó, pues dijo algunas cosas a las cuales se comprometió. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Los que hicieron el pacto, firmaron el pacto de membresía. Es más, yo creo que los miembros antiguos deberían hacerlo, deberían leerlo y hacerlo. Y si tal vez no están de acuerdo en algo, pues deberían reconsiderar ser miembros de la iglesia. ¿Sí? Entonces, obviamente todo esto basado en las escrituras. Esto no es que la confesión de fe se la inventaron los hombres, no, la confesión de fe es un documento que nos presenta las doctrinas más importantes de la escritura de forma sistemática. No somos como los mormones que tienen la Biblia y el libro de Mormón, no, de ninguna manera. Tenemos la Biblia y ella es nuestra única regla. Lo que se salga de este libro no es palabra de Dios. No me voy a entrar en el tema de la inspiración, de los libros apócrifos, no, eso es tema de otro estudio. No vamos a entrar en ese tema ahorita lo que entendemos es que este libro es inspirado por Dios. Lo demás son ayudas, pero este libro es palabra de Dios. Y lo que se salga de este libro yo no estoy obligado a obedecerlo. La confesión de fe está basada en la escritura, Confesión de Fe de Londres de 1689, porque se pretendía establecer qué es lo que creemos. Es que todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta Satanás cree en Dios. ¿Ustedes sabían que Satanás es cristiano, entre comillas? Hermano, ¿y usted por qué dice eso? Bueno, Santiago lo dice en su carta. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No ganan porque cuando están ante Dios, tiemblan. Cuando Dios habla, callan. Muy triste y lamentable que uno esté en ciertos contextos hablando la palabra de Dios y la gente es como si estuvieran en el cine. Y que nos ha tocado, es muy lamentable. Yo solamente espero en el Señor que los creyentes entiendan cuando se está exponiendo la palabra de Dios. No es momento de pararse, de conversar, de contar chistes, de murmurar, porque se está hablando la palabra de Dios. Y hay contextos en los que uno está enseñando la palabra y es un relajo. Los demonios nos ganan, tiemblan. Nosotros decimos, sí, no, el Señor sabe, el Señor es un bacán. Los demonios nos ganan porque tiemblan delante de Dios. Nosotros tenemos la tendencia a abusar de la confianza de Dios. Dios es mi Padre, no, Él es un bacán. No, Dios es mi Padre, pero es Dios. Sigue siendo Dios, merece mi respeto y mi reverencia. Cuando en el Antiguo Testamento se leía la ley, el pueblo guardaba silencio, porque era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Se lavaban los escribas las manos cada vez que tenían que escribir el nombre de Dios. Encontraban el tetragramatrón, porque el nombre de Dios no tiene vocales en el hebreo. Fueron añadidas para poderlo pronunciar. Entonces encontraban YHWH, estaban transcribiendo, copiando los textos, encontraban YHWH, iban y se lavaban las manos. Lavaban el instrumento con el que estaban escribiendo. Y después llegaban y seguían escribiendo. Encontraban otra vez el nombre de Dios. Otra vez a lavarse las manos y a volver a escribir. Tenemos muchas cosas que aprender de ciertas culturas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos nosotros, un documento que regula nuestra fe y un documento que regula nuestra práctica cristiana. Podemos ver dos tipos de compromisos o responsabilidades, las corporativas, ¿sí?, con la iglesia, y las responsabilidades individuales o privadas.
que son las que yo tengo de forma personal, ¿sí? Que no las vamos a ver hoy. Les voy a dar ejemplos. Responsabilidad individual, la lectura de la palabra de Dios en casa, la oración, mis responsabilidades con mi esposa en el hogar, con mis hijos, con mis padres. Son responsabilidades individuales. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades corporativas. Por lo menos 5, y todas están basadas en la Escritura. 1. Asistencia a las reuniones congregacionales. 2. El cultivo de la comunión cristiana. 3. La preservación de la paz. 4. La sumisión a la labor pastoral. Eso no nos gusta, ¿sí? Para curarme en salud de antemano, no es que la gente tenga que someterse al pastor, no, la gente se somete a la enseñanza basada en la Escritura que da el pastor. Y la manera de evaluar lo que el pastor está enseñando, ¿cuál es? Bueno, pues con la Biblia. Mientras el pastor está enseñando, yo voy a la Escritura y miro, confronto lo que se me está enseñando con la palabra. Ah, no, pero es que ¿en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que dar primicias? Que al principio de año yo tengo que entregar las utilidades de mi trabajo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Porque hay congregaciones donde en enero o en febrero hacen la dichosa fiesta de las primicias. Esa fiesta aparece en la Biblia, obviamente. Pero, primero, no es para nosotros porque era para el pueblo judío. Segundo, esa fiesta lo que hacía era hablarnos de Cristo. Una vez vino Cristo, esa fiesta ya caducó. Esa fiesta apuntaba a Jesucristo. Entonces, no tenemos la obligación de obedecer esas cosas. Está en la Biblia, pero tenemos que interpretar en qué contexto fueron enseñadas, en qué contexto se llevaron a cabo. Lo que el pastor enseña debe ser obedecido siempre y cuando esté fundamentado en la Escritura. Entonces no es una obediencia explícita al pastor, porque pues ya vemos el resultado de la obediencia ciega a los pastores o al pastor, ¿no? Hay congregaciones donde los pastores han cometido cualquier serie de ultrajes, de abusos, iglesias donde los pastores han tenido relaciones con todas las mujeres de la congregación solamente porque dicen yo soy el pastor y el Señor me está diciendo que todas las mujeres tienen que estar conmigo, y allá van las personas sin discernimiento y de manera ciega, cualquier clase de abusos. Pero por eso nuestra manera de evaluar lo que se nos enseña, ¿cuál es? La Biblia. Ah, no, mire, lo que se me está enseñando tiene base bíblica, está en la Escritura, está siendo bien interpretada la Biblia, debo obedecer lo que se me está enseñando, ¿sí? Quinto, sostenimiento económico de la obra del Señor, pues porque la iglesia se sostiene a sí misma. Por ejemplo, aquí hay que pagar un arriendo, hay que darle materiales a los niños. Todo lo que ustedes ven se ha comprado con el dinero que las personas ofrendan, ¿sí? Ventiladores, televisores. Al comienzo pues teníamos muchas cosas prestadas, ¿no? Pues porque no había dinero. No había dinero, éramos una iglesia pequeña, pero en la medida que la iglesia fue creciendo, ya empezó a darse la necesidad de comprar más sillas, comprar más ventiladores. Teníamos un solo televisor que era prestado, entonces hubo la necesidad, nos lo regalaron, se compró para poder entregar el otro que era prestado, ¿sí? Teníamos equipos prestados y poco a poco hemos ido, ya gracias a Dios, hasta donde yo sé, todo lo que hay acá es de la iglesia, para el uso de la iglesia. ¿De dónde salió eso? Del dinero de las ofrendas. En un futuro, ¿sí?, la iglesia debe sostener al pastor cuando sea necesario, ¿sí? ¿Cuándo es necesario? Pues cuando la iglesia necesita tanto del trabajo del pastor que tiene que dedicarse al servicio de tiempo completo.
como los curas, ¿sí? Los sacerdotes trabajan a tiempo completo. En mi caso, yo no trabajo a tiempo completo, yo tengo mi trabajo, gracias a Dios, ¿sí? Pero llegará el momento, o que tal vez nunca llegue, pero si llega el momento donde la iglesia tenga tanta necesidad que diga, no, pastor, necesitamos que usted se dedique a tiempo completo, pues la iglesia debe sostener al pastor, porque la palabra del Señor enseña que el obrero es digno de su salario, ¿sí? No, ojo que no dice el enriquecimiento del pastor, ¿no? Véngalo claro, no dice el enriquecimiento. Entonces todos los hermanos en la iglesia con ropita económica comprada en Alejandría, comprada en el Oití, el que más lujo tiene es la compra en catálogo, y el pastor ropa de boutique. Con el dinero de la iglesia, ¿no? Carro último modelo, con el dinero de la iglesia. Viajes por el mundo, con el dinero de la iglesia. Casa, una mansión, con el dinero de la iglesia. No, de ninguna manera. No dice enriquecimiento, dice sostenimiento económico. Un sostenimiento digno, ¿no? Digno. Si en la iglesia el nivel de vida es promedio, el pastor también tiene que vivir de acuerdo al nivel de vida de la iglesia. Ni más ni menos, a no ser que sea con su propio dinero, ¿sí? Porque hay pastores también que tienen empresas, se dedican al ministerio y viven bien, no por el ministerio, sino por la empresa. Pero esos son matices que no vamos a hablar hoy. Entonces el primer punto es la asistencia a las reuniones congregacionales. Hebreos 10, 24 al 25, por favor, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, un versículo que gusta poco, un texto que no gusta mucho, porque no hay nada mejor que la camita y el sofá de la casa. Eso es lo mejor, la camita y el sofá. Son más cómodos. Yo en el sofá yo no uso el sofá de la casa, la verdad yo ni me siento allí. Pero yo supongo que habrá personas que están en el sofá y si se aburrieron de estar sentados se acuestan. Y más si tienen el televisor allí, prenden el televisor o ven algo en internet. Es mucho más cómodo que venir acá y sentarnos 1 hora y media en unas sillas de plástico económicas, ¿cierto? De 30,000 pesos. Es mucho más cómodo estar en el sofá de la casa. Televisor, aire acondicionado si se puede, ¿sí? No, pero es que acá hace calor, ventilador. Yo en mi casa tengo aire acondicionado. Excelente, lo felicito. Hebreos 10, 24 al 25. Vamos a ver qué piensa Dios. Hebreos 10, 24 al 25. Estoy en el 11, perdón. Es que el ventilador... Mira, aquí hace tanto fresco que el ventilador le mueve a uno las hojas de la Biblia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es un mandamiento, no porque la Biblia no tiene consejos ni sugerencias. La Biblia tiene mandamientos de Dios a través del autor de los Hebreos, posiblemente el apóstol Pablo. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, tenemos que animarnos a practicar el amor y a practicar las buenas obras en la iglesia, hermano. No, esa es la tarea del pastor. No, acá dice unos a otros. Me disculpan. Y lo digo con sarcasmo porque yo no tengo que pedir disculpas por enseñar la palabra de Dios. Me disculpan, pero eso es lo que dice la Biblia. Unos a otros, tenemos que estimularnos, es decir, hermano, mire, ¿qué está pasando? Hermano, ¿usted por qué no está sirviendo? Hermano, no lo veo, ¿sí? Unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Ahora ya nos dijo el mandamiento, ¿no? El qué es lo que yo debo hacer. Ahora nos va a decir el cómo. Mire, hágase una tortilla. Bueno, ¿y cómo la hago? Bueno, se agarra los huevos, primero los quiebra porque no los va a hacer con los huevos así, con cáscara. Los quiebra, saca el contenido del huevito sobre
sobre el plato, lo bate, le echa salecita y mientras tanto está calentándose la sartén con mantequilla o aceite o en agua incluso y después vacía el contenido en la sartén, tortilla, el cómo. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos. Volteemos la tortilla, congrégate. Es un mandamiento. Pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando Dios da un mandamiento y yo no lo obedezco? ¿Cómo se llama eso? Díganlo ustedes porque después dicen que es que el hermano Boris. ¿Cómo se llama eso? Si Dios dice, haz esto y yo no lo hago, ¿qué es eso? Bueno, se están comprometiendo algunos con sus propias palabras, ¿no? Es pecado. Es pecado. No dejando. Algunas personas pareciera que leen este texto y dicen dejando. Dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire que eso ya sucedía en el primer siglo. Personas que afirmaban ser creyentes y tenían el mal hábito, la mala costumbre de ausentarse de las reuniones. De brillar por su ausencia de las reuniones de la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es decir, hermano, tenemos que estar motivándonos unos a otros. Hermano, no te viene el culto hoy, ¿qué pasó? No, pastor, mire, usted sí sabe que el hermano X, la hermana fulana no están viniendo. Bueno, pero hermano, la próxima vez que alguien me diga esto, yo le voy a mostrar este texto. Unos a otros. ¿Te diste cuenta que faltó el hermano X? Exhórtalo, porque es el mandamiento. Es un mandamiento que también desobedecemos. Al yo no hacerlo, estoy desobedeciendo a Dios. Imagínense que ustedes tienen un hermano de sangre y su hermano de sangre tiene, sin darse cuenta, iba caminando, le cayó una piedra en la cabeza. Bueno, tiene que darse cuenta, pero digamos que no se dio cuenta. Bueno, a mí me ocurre a veces que mi esposa dice, mi amor, mire, está sangrando el brazo. Y yo me miro, sí, creo que me corté. No me di cuenta. Con una rama, con un borde filoso y, sí, no me he dado cuenta que me había cortado. Entonces, ¿qué hace uno? Uno limpia la sangre. No, es una herida pequeñita, la limpia, porque si no la limpia se infecta, ¿sí? Ahora, si ella ve la sangre y no me dice nada, mancho la ropa, viene una mosca y se para allí, y después cuando me doy cuenta, está infectado. Pero ella se dio cuenta, no me lo dijo. ¿Cómo se llama eso? ¡Amor! No, eso no se llama amor, eso se llama falta de aprecio, indiferencia, desprecio, apatía. Cuando un hermano está fallando en la iglesia y yo no se lo digo, no le hago ver que está sangrando, que tiene una herida pequeña para que él tome correctivos, ¿sí? Yo no le estoy mostrando amor, le estoy mostrando desprecio. Desprecio. ¿Sí? Entonces es una labor, digamos, la mancomunada entre el pastor y la misma iglesia. Cuando un hermano está fallando, pues, sin destruirlo, ¿no? Sin destruirlo, sin acabarlo, sin aplastarlo, con amor. Porque exhortar no es regañar. O sea, hay una diferencia entre exhortar y amonestar. Nosotros pensamos que es lo mismo. No es que le pegué una exhortada al hermano, mejor dicho, le dije todas sus verdades. No, eso no es exhortar. Eso es amonestar. Exhortar es animar, motivar. Hermano, no desmayes, estoy orando por ti. Tienes un amigo, tienes un hermano con quien contar. Estás pasando por una dificultad, cuentas conmigo. Pero no desmayes. Me duele no verte en la iglesia. Eso es exhortar, animar. No, hermano, es que usted seguramente ni nacido de nuevo es. Yo creo que usted no tiene a Cristo, no, porque es que usted no se le ve en la iglesia, hermano.
Usted está a un paso del infierno. Eso no es exhortar, eso es destruir. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor nos ha prometido que va a volver. Y cada vez está más cerca el día de la segunda venida de Cristo. Él prometió volver. Hechos capítulo 1. Los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿por qué miran al cielo? Jesús, de la misma manera que está siendo levantado, estoy parafraseando porque no me lo sé de memoria, va a volver. Él va a volver. Y cada día que pasa, es un día menos de espera. Así falten 1000 años, Él va a volver. Y cada día que pasa deberíamos practicar más esto. Lo que estamos estableciendo aquí es simplemente que nosotros como congregación no creemos en una membresía nominal o de plantilla. O sea, nominal es nombres. Entonces, hay iglesias que dicen, tenemos 200 miembros. Y uno dice, ¿y dónde están el día del culto? Porque van 50, van 100. ¿Dónde están los 200 miembros? No, este no puede venir por X, este no puede venir por Y, este culto de oración. El culto de oración debería llamarse culto de la tristeza. Estoy utilizando la ironía. Es el culto al que la gente no viene. Y no es un mal de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia de Ureña, Estado Táchira, frontera con Cúcuta, Colombia. No, es un mal de todas las iglesias. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, tiene que darnos tranquilidad del hecho de que todas las iglesias sufran de eso. Qué consuelo tan bravo. Tengo cáncer. Y alguien diga, ah, no, mi primo también tiene. Uy, no, qué consuelo. Qué consuelo. O sea, yo tengo cáncer y mi consuelo es que el primo suyo también tiene. No, ay no, y la vecina también. Y mi mamá murió de cáncer. Es que eso está dando. Ah, no, pues qué consuelo. Gracias por animarme. Oye, ahorita todo el mundo está muriendo de eso. Uy, gracias, qué ánimo. O sea, el consuelo de la iglesia debe ser que todas las iglesias adolecen el hecho de que el culto de oración es escaso en asistencia. Entonces, uno tiene que animarse de ver 15, 16 personas en culto de oración. No, porque todas las iglesias sufren de eso. Eso es un mal de la iglesia. No, pues que la iglesia no debería tener ese mal. No es el mal de la iglesia, es el mal de los creyentes de forma individual, que son ligeros en su comprensión de esto. De esto. Es que tengo que trabajar. Sí, yo sé que hay que trabajar. Pero el culto es de noche. ¿Sí sabían que el culto es por la noche? No es en el día, es de noche. Es por la noche, ¿no? Cuando tenemos una cita médica, yo no he visto el primer médico que lo cite a uno de noche. Nunca, nunca. Mire, señor, la cita médica suya es a las 9 de la noche. Ay, no. No, doctor Chapatín, ¿por qué me cita a las 9 de la noche? No, fácil, porque yo sé que usted tiene que trabajar. Y para que le quede más cómodo, le voy a dar la cita a las 9 de la noche. Así usted puede trabajar su jornada laboral y si quiere unas 2 horitas extras. Llega a la casa, se baña, cena y viene a la cita médica, tranquilo. No, hermano, los médicos ponen la cita a la hora que ellos quieren. Y uno es el que se tiene que acomodar. ¿A qué hora la cita? A las 8 de la mañana. Y tengo que llegar con 20 minutos de anticipación. Ah, bueno, y uno le dice, no doctor, yo no puedo ir porque es que tengo que trabajar. No puedo ir porque me invitaron a una fiesta. No puedo ir porque mi mamá está cumpliendo años. No puedo ir porque es el Día de las Madres. El médico dice, no, es que el médico ni le habla a uno. Hoy en día ni le hablan a uno. Sencillamente, cuando uno perdió la cita, prográmame otra cita. Uno es el que necesita que el médico lo atienda. Percibimos de mala manera que la iglesia es la que necesita que yo venga al culto. Alguien dijo, no hermano, antes vengo,
Antes vengo. Ay, gracias, hermano. El reino de los cielos no sería lo mismo sin ti. Le has hecho un favor a Dios, ¿no? Somos nosotros los que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Deberíamos buscarlo, si tenemos una comprensión de esto. Entonces, los cultos no son en el día, son en la noche, cuando se supone que la gente está fuera del horario laboral. 7 de la noche, culto de oración, la gente no viene. Estoy trabajando, ¿quién está mal? ¿Tú o Dios? Pero a la cita médica llegamos puntual, no trabajamos ese día. Un trámite. No, hermano, es que tengo que ir a tramitar la cédula, la licencia. Tengo que ir a sacar la revisión técnico-mecánica de mi moto, de mi carro. Sacamos el tiempo. ¿Cuál es el problema entonces? Que para nosotros es más importante la cita médica, la revisión técnico-mecánica, el cumpleaños de mamá. El Día de las Madres, yo no he visto ninguna persona que le diga, no mamá, no puedo ir porque estoy trabajando. ¿Por qué no hace la reunión de madres en la noche? Yo puedo ir en la noche, no, hermano. Día de las Madres, no trabajo, dice la gente. Navidad. Es muy poquita la gente que trabaja y en el ámbito comercial, pero la gente dice, no, yo no trabajo. 24 de diciembre, no, Navidad. Menos el 25, menos el 31. Pero para el Señor sí están todas las excusas habidas y por haber. ¿Cómo se llama eso? Yo quiero que nos vayamos con esto en mente ya que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se llama eso? Cuando Dios manda algo y no lo hago, ¿cómo se le dice a eso? Como le dijeron a Jesús, tú lo has dicho, pecado. Santiago dice, el que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ustedes mismos se están atando con sus palabras. La próxima vez que tengan una excusa, piénselo, ¿no? Estoy pecando contra Dios. Porque sé lo bueno y no lo estoy haciendo. Hay un mandamiento en la Escritura en Hebreos 10 y yo no lo estoy llevando a cabo, no estoy obedeciendo a Dios. Él ordena congregarme y nosotros como iglesia basados en la Escritura no creemos en miembros nominales que están allí, nombre, aparecía el nombre ahí, fulano de tal. ¿Sí? Pedro el Escamoso, ahí está. Pero, a ver, no, es que ese es un espíritu, un espectro. ¿Por qué? Porque nunca lo vemos. No lo vemos. Debe ser invisible. No, no hay membresía nominal. Creemos en una membresía activa, el movimiento. Una membresía visible que trabaja y que sirve. Entonces, por eso para ser miembro de la iglesia uno debe pensarlo 2 veces, porque la palabra de Dios dice que un hombre sabio es aquel que cuando va a hacer un edificio, primero se sienta y calcula el costo. Voy a construir mi casa, con esto termino. ¿Cuánto vale construirla? Sí tengo, la voy a construir. No, pues tengo nada más para limpiar el lote. Yo me voy a lanzar ahí, el Señor proveerá. 10 años después, a duras penas ha echado columnas. Dice el Señor que eso es causa de vergüenza. Es decir, no meditar antes de hacer las cosas. Como ese tipo de personas que, bueno, vamos, un ejemplo, vámonos de paseo, sí, bueno, vamos a ir de paseo. ¿Y cuánto? No, vale tanto. Listo, ¿y qué hay que llevar? Tanto. Y bueno, y no, sí, vamos. Y después que están allá dicen, no, hermano, yo no traje plata. Yo no traje plata. ¿Cómo así, hermano? Pero lo digo porque pasa en otra congregación, donde tienen que cobrarle a la gente en el mismo paseo.
Porque llega el día del paseo, están en pleno paseo, hermano, mire, lo que pasa es que usted no ha cancelado. Ah, no, no tengo plata. Me han contado de esa congregación que incluso han tenido que cobrarles bajándose del bus de retorno. Hermano, mire, disculpe, pero es que usted fue al paseo y no canceló. Ah, no, yo no tengo plata. ¿Para qué se fue? Ah, ¿por qué no calculó el costo? No, hermano, es que yo no puedo ir al culto, yo no puedo servir, yo no puedo esto. Entonces, ¿para qué te hiciste miembro de la iglesia? Si no tienes tiempo, tu mamá no te deja, tu papá no te deja, tu mujer no te deja, tu marido no te deja, ¿sí? Tu suegra no te deja, el perro no te deja, el eclipse no te deja, el sol no te deja, si está nublado tampoco las nubes te dejan. ¿Por qué te haces miembro de una iglesia? Le pasa lo que muchas personas, vamos a casarnos, sí, casémonos, y el día de la boda, no, es que de verdad que no me puedo casar, es porque no lo pensó antes. ¿Y qué ha ocurrido, no? Ha ocurrido. Yo conozco casos así, de personas que el último día, el día de la boda, se arrepienten, todo comprado, todo arreglado, y la persona, por lo general es la novia, no me quiero casar. Bueno, el novio también, eso no se escapa ninguno. No, me arrepentí. Ah, ¿ya está ahora? ¿Por qué no lo calculaste antes? Hay que calcular el costo de seguir a Cristo, el costo de ser discípulo del Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas lo que debemos hacer, lo que tú esperas de nosotros. ¿Qué deberes requieres del hombre? Y uno de esos deberes es ser parte de una iglesia local y congregarse, asistir a las reuniones que la iglesia lleve a cabo. Ayúdanos, Dios, a conformarnos a tu palabra. No es fácil, tenemos pecado en nuestra vida, somos débiles, pero la meta, Señor, es ser como Cristo, obedientes a ti. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Sublime gracia del Señor.